Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este encuentro que hemos coorganizado entre el Centro de Estudiantes, el Profesorado en Comunicación Social de nuestra facultad y el PICU, el área que hoy también participa de esta charla. Es una charla que hemos denominado como Comunicación, Educación y Salud Mental, Estrategias de Abordaje para la Promoción de Derechos. Nos acompañan hoy Sebastián Olk, docente de la UBA, director de Prevención y Promoción de la Subdirección de Salud, de la Subsecretaría, perdón, ¿no? de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. Karina Vitaller, que es licenciada en Comunicación, profesora del Profesorado en Comunicación Social de nuestra facultad, y también es docente de la UNAG, y también es, además, ¿no? la actual delegada del INADI en La Plata. Y también está Inés de Zuc, licenciada y profesora en Psicología, docente de Profesorado en Comunicación Social también, y directora del PICU. Un poco, bueno, la invitación de esta charla tiene que ver con una serie de actividades justamente que venimos desarrollando desde el Profesorado en Comunicación Social durante este año, eh, tratando de como ir incorporando una serie de dimensiones, de aristas que consideramos que son parte también de las preocupaciones del campo de comunicación y educación, pero que no siempre están tan tratadas, tan enfocadas directamente. Y bueno, además este año estuvimos durante la segunda mitad del año celebrando los 100 años del nacimiento de Paulo Freire, un pedagogo fundamental para nosotros, un comunicador también fundamental para nosotros, y creemos que también que esto, que la salud mental también está de algún modo incluido dentro de las cosas de las alfabetizaciones que necesitamos discutir y seguir actualizando. Y bueno, en ese sentido un poco es que va esta charla que también pretendemos que sea una apertura, una puerta, una ventana que podamos abrir para luego seguir profundizando en cuestiones específicas que tienen que ver justamente con la vinculación entre la comunicación, la educación y la salud mental. Así que bueno, un poco por ahí va a ir esta conversación que hemos preparado para el día de hoy. Les invitamos a que mientras quienes exponen nos van contando desde cada uno desde su lugar, ustedes puedan ir también dejando preguntas en el chat que luego bueno, recuperaremos y conversaremos entre todos. Así que bueno, sin más, le doy la palabra entonces a Inés de Zuc, la directora del PICU de nuestra facultad y además bueno, también profesora de nuestra facu, como ya dijimos. Ella nos va a contar un poco del PICU y algunas de estas cuestiones que acabo de mencionar. Así que adelante, Inés. Bueno, muchas gracias, Darío. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Como Dari comentaba, ¿no? Esta actividad se enmarca desde la dirección de carrera del profesorado, una de las tantas carreras que la Facu de Periodismo tiene, y dentro del programa de todas las actividades en relación a los 100 años del natalicio de Paulo Freire. Y me parece importante poder, situar esto de, bueno, como profes y el legado, ¿no? que Paulo Freire nos deja en relación a la pedagogía y a cómo saber que como profes en realidad transmitimos o estamos más allá que lo que es lo específicamente disciplinar, ¿no? En Pedagogía de la Liberación, entre muchas de las otras cuestiones que menciona y mucho de su gran legado, ¿no? Nos dice, enseñar es algo más que un verbo transitivo, o sea, enseñar es algo más que transmitir la disciplina. Y en este algo más que transmitir la disciplina seguramente está lo que nos convoca desde la carrera, lo que nos convoca desde la reflexión de nuestra propia práctica, que es esto de estar atentos, atentes a lo que les pasa a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué va pasando en ese grupo en el cual planificamos, diagramamos las clases, ¿no? En relación a lo específicamente disciplinar, pero después ese encuentro siempre tiene un plus que tiene que ver con cuestiones... disculpen, pero como suele ocurrir en estos casos, aguárdenme un segundo que está el gato jugando con un... Esperen. Bueno, eso vuelve seguramente. Estas cosas Los suelen gatos son los suceder. gran protagonistas de los Zoom. Sí, sin duda. Este año creo que hay dos cosas que hemos visto mucho.
Una, la frase, o hemos escuchado, mejor dicho, la frase "estás muteado", ¿no? Tal vez de las cosas que más hemos escuchado. Y la segunda son los gatos apareciendo en cámara, o en este caso tomando protagonismo fuera de cámara, pero haciéndose notar de todos modos. Sí, sí, Bueno. sí. Esto de ser anfitriones y de diagramar las clases y de planificarlas, tienen esto también, ¿no? Este plus de lo que se nos escapa de las manos, de lo que no podemos controlar, de lo que no sale como lo planificamos, que era, bueno, que hoy se porte mejor que nunca el gatito de la casa, y no, se ha subido, tirado objetos que adornan y haciendo ruidos que no me dejaban concentrar. Bueno, de esto se trata, el transmitir, ¿no? El transmitir desde lo disciplinar, el transmitir desde el psicoanálisis, la transmisión, transmitir cultura, ¿no? Que es de lo que nos convoca la tarea docente como algo propio de lo humano. Bueno, entonces vuelvo. Me parece fundamental poder pensar esta actividad dentro de estas grandes cantidad de actividades que Darío y todo el grupo ha preparado a lo largo de estos meses en relación a los 100 años del natalicio de Paulo Freire. La última, anterior a esta, fue en relación a la inclusión y a la discapacidad, algo de lo que también trabajamos en forma conjunta desde el programa que dirijo con la Secretaría de Discapacidad, con la Secretaría de Género, porque sabemos que nuestro rol docente tiene que ver con esto, ¿no? Con incluir, con amorosamente recibir a los estudiantes que deciden estudiar, en este caso en la universidad o en otros ámbitos educativos, como la gran mayoría de ustedes seguramente se desempeñan. Entonces, digo, pensando en esta doble tarea que como profes nos convoca, ¿no? La docencia, que es la de ser anfitriones, transmitir, dar las clases, pero también la tarea o la función del hospitalario, ¿no? El hospitalario en el sentido de poder tener esta mirada y esta escucha desde el amor y desde la inclusión a lo que les va ocurriendo más allá de lo académico, más allá de lo específicamente pedagógico, a nuestros estudiantes, y no porque seamos de la disciplina de la psicología, por ejemplo, más allá que en mi caso sí ocurre que soy profe y soy psicóloga, bueno, como pasa con Sebastián, bueno, no con Karina, no con Darío, no con el resto de ustedes, pero digo, me parece que estamos todos convocados a esto, a poder estar atentos y atentas, atentes a ver qué ocurre con nuestros estudiantes. Y después ver qué hacer con eso, ¿no? Pero en un primer momento poder pescar, ¿no? Algo de lo subjetivo, de lo anímico, o como el título de la actividad de hoy menciona, de los derechos vulnerados que ese estudiante, esa estudiante tiene en ese momento. Entonces, digo, y vuelvo un chiquitín más a Freire y me centro específicamente en el PICU, en el programa de contención a los estudiantes de la facultad. En Pedagogía de la Autonomía, Freire nos dice que una frase que me parece que sirve y mucho para esta articulación, que es, dice, lo que hay que hacer es posibilitar que al volverse sobre sí misma, a través de la reflexión sobre la práctica, la curiosidad ingenua, al percibirse como tal, se vaya volviendo crítica, ¿no? Esta crítica sobre nuestra propia práctica, que puede empezar siendo ingenua, pero que tiene que volverse crítica, y suma algo más, que es la rabia justa contra las injusticias, el desamor y la violencia, que no debe convertirse en odio. O sea, tenemos que como profes sentir esta rabia justa por esas situaciones de desamor, de violencia, agrego, mejor dicho, ¿no? De derechos vulnerados de nuestros estudiantes, para actuar ahí también desde nuestro lugar de profes. Y por eso estamos hoy acá. Dari, si te parece, compartimos un video muy cortito, pero que es un video que se graba hace poquitito desde la Facu, un video institucional del PICU, así después les cuento un poquito más de qué se trata el programa y le doy paso al resto de los compañeros que disertan.
Estás muteado, Dari, no se escucha. Yo no escuché nada, ¿se escuchó? ¿Salió sin Estaba audio? subtitulado, estuvo subtitulado por lo menos. Perdón. Pero se entendió, ¿eh? Se entendió muy Sí, bien. bueno. Lástima, faltó la música. Sí, yo en un momento fui viendo mi compu si era yo la que no escuchaba y empecé a preguntar por el... No, Bien, no se ahora escuchó, pero bueno. lo que les propongo es que le comparto en el chat el link para que lo puedan ver de nuevo, Sí, como sí, corresponde, sí, perdonen. sí, los sonidos. Pero bueno, estaba subtitulado, algo se Se fue. entendió perfecto Entendió. igual, sí. Bueno, gracias, Sí. gracias Lucrecia. Bueno, en realidad la idea era compartir este video para transmitirles un poco esto, ¿no? Los orígenes del PICU, como sus siglas, digo, el nombre del programa, que es el Programa Interdisciplinario de Contención Universitaria, que se crea hace ya 5 años, en la 5 o 6 años en la facultad. Acá yo he visto algunas de las otras compañeras del programa, estaba Victoria recién por ahí en la pantalla, que lo que originalmente fue creado para asistir, asesorar, acompañar a aquellos estudiantes, originalmente, y continúa, ¿no?, siendo el espíritu del programa, para aquellos estudiantes que necesitan de alguna contención extra que pedagógicamente van recibiendo en el aula. Puntualmente, digo, tomamos este programa que se viene realizando desde la Facu para poder transmitir algo de lo que es un equipo, en este caso, un equipo de orientación, podríamos pensar en una institución particular, como es una institución de educación superior, ¿no?, en una facultad, que entonces como profes podemos pensar un lugar donde recurrir ante situaciones de nuestros estudiantes que van necesitando, y en el caso puntual del laburo, del trabajo que hacemos ahí desde el programa, es en relación a, bueno, derivamos a el área de salud mental de universidad, si es un estudiante que no tiene cobertura médica y necesita de un tratamiento psicológico. O trabajamos muy fuertemente y en mucha interrelación con la Secretaría de Género de la facultad. Hace un
tiempito Cari compartía el laburo ahí, y estábamos, bueno, escuchando a las compañeras que consultaban y necesitaban de algún asesoramiento y acompañamiento por situaciones de violencias de género. También con la Secretaría de Discapacidad, como comentaba al inicio de la exposición. Lo que creemos importante poder pensar, bueno, como profes, o como profes de escuelas medias, ¿no? Ustedes ya dando clases o prontos y prontas a dictar clases en escuelas medias o en otras instituciones educativas. Si no hay equipos de orientación, también como profes podemos o recibir espontáneamente una consulta de alguna estudiante o de algún estudiante que necesita, ¿no? de alguna intervención porque ha sido discriminado o porque necesita contención psicológica y no sabe a dónde recurrir, o no llega tan directamente la consulta como profes, pero sí la podemos inferir a partir de ciertas actitudes o de ausencias en las clases o de silencios prolongados o de angustias ante el tratamiento de una temática, o como también nos ha ocurrido en el programa, vía las redes. Digo, podemos no seguir a nuestros estudiantes en las redes, pero sí enterarnos lo que van publicando porque alguien nos hace saber, ¿no? de alguna situación de vulneración de derechos o de sufrimiento que ese estudiante, esa estudiante publica. Entonces, para terminar con mi exposición, me parece que es bueno pensarnos como profes qué hacer ante eso. Digo, ¿no? Más o menos podemos ir pensando qué situaciones se nos pueden presentar o se nos presentan, directa o indirectamente, pero si estamos atentos, cada vez esto va, ¿no? apareciendo con más frecuencia. ¿Y qué hacer? Bueno, seguramente que si es un equipo, si es una institución educativa que tiene un equipo de orientación, prontamente podemos pensar en recurrir al equipo de orientación. Pero en muchas de las instituciones educativas, y también sabemos que transitamos por instituciones educativas no formales, en donde estos equipos no están, creo que es importante, primero, el armado de redes, tanto como profes, para no quedarnos solas ni solos con la situación de la que nos estamos anoticiando. En este armado de redes seguramente podemos ya en la institución que estamos saber que hay Carinas Vitalier, como me ha ocurrido a mí, de ¿no? compañeras que militan el feminismo, que saben, ¿no? dónde recurrir ante una situación de violencia de género, que son empáticas con ¿no? Entonces, digo, uno se puede ir rodeando y prontamente saber dentro de la institución con quién puede para compartir la situación y buscar dónde hacer la derivación. Y también puede pasar, como nos ocurrió hace unos años ya en la Facu, que dentro de la institución se destine, se tenga la decisión política de crear un equipo de orientación, un equipo PICU lo llamamos nosotros, pero bueno, que con los mismos profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, digo, ¿no? que están en la institución puedan formar parte de este programa receptor de consultas y derivar a los programas o a las distintas instituciones que se requiera. Tenía un power armado con esta información, pero digo, para no quitar más tiempo a mis compañeros que van a continuar, me parece que el aporte que Sebastián nos va a ir haciendo desde la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud, que Karina nos va a ir haciendo desde el INADI, digo, nos va a permitir ir sabiendo dónde recurrir o a quién derivar o consultar ante situaciones problemáticas. Después seguiremos charlando, pero también decirles que el PICU para los estudiantes del profesorado
está a disposición no solamente para los que transitan la carrera, obviamente como estudiantes, sino para aquellos que ya estén trabajando en instituciones educativas y que crean necesario hacer alguna consulta o armar algún espacio de discusión o de diálogo. También el programa está para eso, así que ahora le escribo en el chat el mail del programa, del PICU, para que nos escriban cualquier cosa. Así que bueno, por ahora hasta acá, después seguiremos en el conversatorio y le doy paso a Sebastián para escucharlo a él. Gracias. Bueno, muchas gracias, Inés. Mucho de lo que veníamos hablando, digo, en la previa tiene que ver con un poco con esto, ¿no? Digamos, cómo surgió de esta idea, ¿no? De cómo la pandemia también destapó, ¿no? Un montón de emergentes que tal vez antes aparecían, pero no tanto, y bueno, en la pandemia fueron como mucho más ampliados, ¿no? Amplificados, seguramente también un periodo de mucha angustia, de mucha preocupación, de cierto encierro, también digo que también nos llevó también seguramente a mirarnos a nosotros mismos mucho más, también a romper con las estructuras, las rutinas, un montón de cosas bueno, que nos organizan en el cotidiano y que se cambiaron. Bueno, todo esto es parte también de un poco de las preocupaciones que fueron originando esta conversación. Así que bueno, ahora entonces le damos la palabra a Sebastián, desde la Subsecretaría de Salud Mental, ¿no? En la Dirección de Prevención y Promoción. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, gracias por la invitación. La verdad que a Inés la conocí ahora en La Plata, en el marco de la pandemia y de todo lo que fuimos armando en salud mental. Nos cruzamos en varias ocasiones en un momento muy desesperado que teníamos del Ministerio de Salud y bueno, y encontramos ahí una gran compañera muy predispuesta, digamos, a muchas acciones que llevamos de modo voluntario y demás, así que agradecerle eso y bueno, hoy tratando de devolver de modo pequeño un poco ese compromiso. Bueno, la verdad que no preparé algo, pero tengo muchas ganas de decir muchas cosas en función un poco de cómo viene la temática, ¿no? Un poco quería como centrar un poco lo que iba a decir en dos direcciones, ¿no? Una tiene que ver con interpelarlos a ustedes al lugar de comunicadores, ¿sí? De la posibilidad de ser comunicadores en una facultad como la de comunicación, y otra, interpelarlos al lugar de futuros profesores. Primero una introducción, ¿no? La salud mental siempre es una temática muy polémica, ¿no? No es un saber constituido científicamente, digo, en términos clásicos de cómo pensamos la ciencia. Tenemos una muy buena ley de salud mental que ha llevado, digamos, que es una ley que plasma en algún sentido, que sintetiza, digamos, grandes luchas que ha habido en torno a la salud mental, con una tradición en la Argentina muy importante. Nosotros tenemos una tasa, digamos, de profesionales de la salud mental muy alta, digamos, en términos de cantidad de población, y tenemos una cualidad en la Argentina que es que la salud mental se encuentra bastante, digamos, en el sistema público de salud, ¿sí? Cosas que no ocurren en otros países de la región, y bueno, y en otros tantos países que no son de la región. Y digo, esta tradición se vio plasmada en una muy buena ley de salud mental, que es una ley que muchas veces se define como una ley que desde los derechos humanos se interviene en la salud mental, no es una ley muy ligada a todo el recorrido que ha hecho la salud mental junto con los derechos humanos, a partir, digamos, del proceso de poder acompañar y atender lo que fue la dictadura militar, digamos, después de la dictadura militar. Tanto abuelas como madres habían hecho un proceso muy importante, digamos, de proyectos en torno a los efectos de la dictadura en las personas que han sobrevivido a los campos y demás. Digo, como parte de la trayectoria, ¿no? No es que ahí comienza la trayectoria nacional,
hago toda esta introducción porque, bueno, nosotros tenemos un modo de trabajo desde la subsecretaría muy ligada a los derechos humanos de las personas, ¿no? Y eso en salud mental, recién ahora, como decía el compañero Darío, un poco con la pandemia ha puesto la salud mental un poco en agenda, digamos, una agenda pública distinta. Pero bueno, es una batalla que venimos dando hace mucho tiempo y la salud mental, como les decía, es un terreno complejo que tiene perspectivas, ¿no? Que tiene perspectivas adentro. Y bueno, y nace con una perspectiva muy médica, ¿no? Muy científica, muy médica, muy ligada al control social. Digamos, ya Foucault, con Historia de la Locura, ubicó el lugar que ocupaba la enfermedad, como así se la llamaba en salud mental, dentro de la construcción de una sociedad moderna, ¿sí? Es decir, la sociedad moderna se caracteriza, entre otras cuestiones, por construir ciudadanía, ¿sí? Por construir una ciudadanía normal, ¿no? Por construir normalidad. Y bueno, y la excepción de la locura, la excepción de la enfermedad mental, la exclusión de la enfermedad mental, ocupaba un lugar en la forma de construir normalidad, ¿sí? Digamos, Foucault estudió cómo se fue denominando la locura históricamente y encuentra que en la modernidad ocupa un lugar central para la constitución de aquello que intentaba definirse como normalidad. Es como si ahora nos pensáramos en una sociedad de consumo, ¿no? Tratáramos de definir qué es un consumidor normal en una sociedad de consumo, ¿no? Y cómo las formas, digamos, que se denominan las formas anormales de consumo, sirven para constituir formas normales de consumo, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, un autor que a mí me gusta mucho, Ignacio Leukovich, que es un historiador que tiene un texto muy lindo sobre esto, digamos, como, digamos, eso que llamamos adicciones, ¿no? Eso que llamamos adicciones, son sujetos que se quedan consumiendo un solo objeto, que no hacen la secuencia que una sociedad de consumo exige al consumidor, ¿sí? Que es que consuma un objeto, haga una experiencia muy corta con ese objeto, lo arroje y vaya al siguiente objeto, ¿no? Un modo de constituir eso que no existía, ¿no? Hace 50 años, que es este tipo de subjetividad consumidora, un modo de constituirlo, construirlo socialmente, es nombrar patológicamente otras formas patológicas de consumo. ¿Sí? Nombrar, perdón, otras formas como formas patológicas de consumo. Toda esta intro, un poco más larga de lo que me hubiera gustado, es para decirles que, bueno, que el campo de la salud mental es un campo complejo. Y si uno se para en una perspectiva de derechos, bueno, se encuentra luchando con formas de pensar y de intervenir en salud mental que ya están inmersas en las culturas, ¿no? Y en ese sentido me quería mencionar una anécdota que a mí me parece, a mí me terminó de confirmar, digamos, de que íbamos por buen camino pensando la cuestión y demás. Apenas asumimos en diciembre del 2019, se acerca a la oficina un intendente de una localidad diciéndonos que en esa localidad pequeña de la provincia de Buenos Aires querían implementar la ley de salud mental. Implementar la ley de salud mental implica correrse del primer recurso como intervención sea la internación, ¿sí? Habitualmente en salud mental, ante situaciones más o menos complejas, se intervenía excluyendo a la persona, ¿sí? De la sociedad, tratando de reconvertirla o de ayudarla, etc., y luego retornando a la sociedad, ¿sí? Excluyéndola del campo donde esa persona constituye sus lazos sociales, ¿sí? La ley de salud mental no impide, como muchas veces se dice, internar, pero sí propone que sea un último recurso y que los tratamientos
digamos, de las personas con algún tipo de sufrimiento de salud mental puedan llevarse adelante en la comunidad donde esa persona habita, con los lazos con los que esa persona se comunica, vive, etc. Entonces nos invita a este intendente a su localidad para tratar una serie de casos que no nos habías explicado muy bien cuáles eran, pero que tenían como algunos trabajadores locales, municipales y también provinciales, con un problema de perspectiva, que se peleaban. Entonces, dicho de otro modo, el intendente quería aplicar la ley de salud mental, digamos, en su localidad, pero los trabajadores dentro de esa localidad, algunos respondían bien, otros respondían mal, no estaban de acuerdo, etc. Cuando llegamos, fue en un teatro, en el teatro de la localidad, estaba lleno, 200 personas en el teatro, todos los trabajadores de todas las áreas, de educación, desarrollo, salud, justicia, estaba el juez de la localidad, y nos plantean dos situaciones, ¿no?, que eran muy similares, ¿no?, que eran dos personas que consumían alcohol en la localidad, que vivían a veces en situación de calle, y nos cuentan un poco el recorrido. El recorrido era, hacía 5 años lo internaban en una comunidad terapéutica para adicciones, ¿no? Los internaban, estaban un tiempo ahí, salían y volvían a recaer, así nos dicen, ¿no? Después, al aplicar de la ley de salud mental, comienzan a internarlos en un hospital general, como la ley indica, ¿sí? La ley indica que ustedes saben que hay que cerrar los hospitales monovalentes, los hospitales neuropsiquiátricos, y que las internaciones en salud mental puedan desarrollarse en hospitales generales, ¿sí?, como cualquier otro problema de salud. Los internan en hospitales generales, pero le ponían un policía en la puerta, digamos, de la internación para que no se escapen. Ahí, en ese momento, es cuando llegamos nosotros. Y entonces le proponemos que pongan algún acompañante terapéutico, alguien que funcione, digamos, como apoyo, no un policía que les prohíba salir, sino alguien que pueda dialogar, ¿no?, muy en la línea de todo el dispositivo que presentaba Inés, digamos, en la línea de acompañar las problemáticas que esos sujetos podían plantear. Estuvieron de acuerdo, pero siguió la charla, y en un momento lo que plantean es que ellos estaban de acuerdo con la idea de poner un acompañante, de ir sacándolo del hospital y viendo cómo se desarrolla en la comunidad, pero que la comunidad siempre les pedía que se los saquen de la vía pública y los lleven a un lugar lejos. Entonces empezamos a discutir el tratamiento, cuál era el tratamiento adecuado para esas dos personas, con el otro argumento que era el de la comunidad, ¿no? El de la comunidad, que quería que excluyan a esas dos personas, que dicho así en criollo eran los dos borrachines del pueblo, ¿sí?, con los cuales muchos interactuaban, ¿sí? Bueno, la subsecretaria me mataría si escucha que yo digo dos borrachines, pero no importa, estamos acá. Entonces, quiero decir con esto, yo ahí aprendí que la ley de salud mental es una ley que incluye a la cultura, que incluye la comunicación que podamos hacer a la cultura para poder transmitir, ¿sí?, lo que son los sufrimientos en salud mental sin todos los estigmas, digamos, con lo que venimos trabajando hace miles de años en salud mental y que tenemos que, de una vez por todas, tratar de desterrar. Y entonces, nosotros nos encontramos haciendo una reforma enorme en el campo de la salud, y en el campo de la salud mental, ni que hablar. Es la primera vez que la provincia de Buenos Aires, creo, tiene, diría, la
intención de construir un sistema en salud mental dentro del sistema público. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Con que el sistema en la provincia de Buenos Aires de salud, ustedes saben, está fragmentado, están los municipios, provincia, está nación, con diversa cantidad de dispositivos en salud mental. Lo que no saben es qué hace cada uno de los dispositivos dentro de un sistema, donde las partes puedan entender qué lugar ocupan y cuál es la relación que tiene que haber entre las partes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien, no sé, en un CPA, que es un Centro Provincial de Atención, un dispositivo provincial, se acerca a un usuario con algún padecimiento importante en salud mental y tienen que internarlo, tienen que ir a un hospital general. Bueno, ¿cuál es la relación entre el Centro Provincial de Atención? ¿Cuál es la relación que se establece con el hospital? ¿Cuál es la continuidad de cuidados? Vamos a seguir, digamos, el usuario va a seguir accediendo a un dispositivo como si nunca hubiera pasado por el sistema, como si arrancara ahí y nadie conocía su historia clínica, etcétera, etcétera, etcétera. En ese marco de reforma del sistema de salud de salud mental que estamos haciendo, que si quieren en otro momento lo puedo charlar porque es amplio y es muy interesante, hay una pata, digamos, que es la pata cultural, que es la pata que el sistema de salud no puede en sí mismo construir, que tiene que ver con poder hacer una buena comunicación en términos de salud mental. ¿Sí? Poder comunicar, poder aprender a comunicar lo que son los sufrimientos en salud mental sin todos los estigmas que vienen acompañando, digamos, hace muchos años, muchas formas de comunicación en términos de salud mental. Yo conduzco una mesa interministerial de suicidio, ¿sí? Hay varios ministerios y bueno, la dirección en la que estoy yo es la que coordina esa mesa interministerial. En suicidio, por ejemplo, en términos de medio de comunicación, tenemos un problema enorme. Se publican las cartas que dejan las personas, la foto de la persona, la foto del método que utilizó, digamos, ¿sí? Y podemos seguir, se cuentan las historias de vida, las razones, ¿no? Nadie sabe las razones, digamos. En suicidología, como se dice, tenemos un problema, digamos, que es como uno intenta ver cuáles son las determinaciones del suicidio, ¿sí? Para poder intervenir en una política pública. Pero bueno, no le podemos preguntar a alguien que se suicidó. Bueno, los medios saben la razón, ¿sí? Bueno, y está obviamente la Defensoría del Pueblo interviniendo muy fuertemente en esto, pero venimos muy atrás. Lo digo como ejemplo, digamos, bueno, después todos los tratamientos que se dan. Entonces, quería, por un lado, presentarles la importancia que tiene para el campo de la salud mental poder formarse seriamente en salud mental de una perspectiva de derechos que pueda comunicar sin exclusiones, sin estigmas, porque bueno, es algo muy necesario para toda reforma que podamos pensar. La otra cuestión que quería presentar tiene que ver más, interpelarlos más al lugar de futuros profesores. En este caso me animo, Inés, más vinculado a los colegios, ¿no? Digamos, a ser profesores de la escuela media. En mi dirección tenemos el vínculo con educación, ¿no? Entonces contarles una experiencia que hicimos. Recursos de la subsecretaría, trabajadores y trabajadoras de la subsecretaría, junto con equipos de orientación, hicimos una experiencia en Bahía Blanca, que es armar duplas y armar talleres para jóvenes, ¿no? La única consigna era al principio armar una suerte de contrato, digamos, antes de iniciar los talleres, junto con los jóvenes, acerca de, bueno, qué era lo que se podía hablar, qué no, ¿no? Como, por ejemplo, nos planteaban cosas como, digamos, no juzgar el cuerpo
del otro, digo, cosas que traían los jóvenes. Y la otra consigna era que ellos nos cuenten los atravesamientos por las que están, digamos, en una perspectiva que ahora se empieza a nombrar como protagonismo juvenil, es decir, pensar que las y los jóvenes pueden definir cuáles son sus modalidades de cuidado, cuáles son sus problemáticas, etc. ¿Qué nos dijeron a la media hora de iniciar el taller? Hicimos 20 talleres en Bahía Blanca. Bueno, a la media hora empezaron a presentarse. Bueno, yo soy bipolar, hola, yo soy fulana, soy bipolar. Así, sí. ¿Y cómo? Y bueno, googleé, ¿no?, los 10 signos de la bipolaridad y acá estoy, ¿no? Hola, yo soy Juan, soy depresivo, bueno, adicto, teníamos todos los cuadros, ¿no? Esa es la perspectiva, digamos, médica, si uno quiere, no quiero decir médico para pelearme con los médicos, digo, hay muy buenos médicos, ¿sí? Pero digo, históricamente o genealógicamente, si querés en términos de Foucault, digamos, la perspectiva médica necesita diagnosticar y necesita intervenir a partir del diagnóstico. Una perspectiva de derechos no implica no diagnosticar, implica una perspectiva más amplia que el diagnóstico, implica poder pensar cuáles son los apoyos que esas personas con esos sufrimientos o esos padecimientos necesitan, cuál es el acompañamiento que necesita. Por eso me parece tan linda la propuesta que presentó Inés, porque me parece una propuesta abierta a eso, ¿sí? No es la propuesta de un tratamiento específico para las patologías. Imagínense si en la provincia de Buenos Aires tendríamos dispositivos armados por patología, uno para la psicosis, otro para las adicciones, otro para las bulimias y anorexia, digamos, un sistema absolutamente fragmentado. Bueno, fue tan linda la experiencia con estos jóvenes, tan linda y tan buenas devoluciones, tanto de los profesionales de salud como de educación, de salud mental como de educación, como de los pibes y las pibas, que así es la vida a veces. Justo se junta Axel, nuestro gobernador, con los centros de estudiantes de los secundarios. ¿Cuál es la primera demanda que ponen los centros de estudiantes sobre la mesa del gobernador? Salud mental. ¿Sí? Retomando algo de lo que decía el compañero recién acerca de la agenda de salud mental. Los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires le plantearon al gobernador su preocupación en términos de salud mental por los compañeros y compañeras. Obvio, esto en el marco del lugar que ocupó la salud mental en la agenda pública, de cómo se vienen abriendo los pibes y las pibas a estos temas, vienen ya corriendo, ¿no?, con la cuestión de género hace tiempo, ahora, ¿no?, vienen con esto. Axel obviamente se comunica con nosotros y nos propone hacer algo, que hagamos algo. Y entonces ahí, hoy tuve una reunión y la semana que viene vamos a estrenar un dispositivo que vamos a recorrer con toda la provincia, es decir, vamos a incorporar recursos especialmente para esto, que es hacer talleres con jóvenes convocados por los centros de estudiantes con la participación de los centros de estudiantes. ¿Sí? La respuesta es darle un lugar político central a los centros de estudiantes como actor dinámico y como actor representante, digamos, de los jóvenes, acompañar, digamos, esa demanda y esa iniciativa con equipos de salud mental que puedan de algún modo constituir estos talleres y ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, me restendí, ¿no? Pero, perdón, no vi la hora. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, ¿cómo seguimos? Inés, vos o mi compañero, orienten, como quieran. Si les parece, avanzamos un cachito con Karina y después ya sí Dale. nos dedicamos ahí a pensar entre todos ahí como algunas cosas. Creo que ahí ya hay un montón de preguntas e ideas que también nos dejan picando, entre ellas una que yo creo que le va a dar mucho pie a
a Karina también tiene que ver con esto de la interpelación a los otros, ¿no? Digo eso, cómo se construye socialmente esto, ¿no? Por un lado, pienso ahora en esto del diagnóstico, ¿no? Como hay unos diagnósticos precoces en algún sentido, digo, que son a partir del googleo, por un lado, ¿no? Y también cómo se ha construido, y esto digo también desde el lugar de docentes, como muchas veces también se ha construido una especie de diagnósticos del sentido común, ¿no? De esto, no sé, un estudiante o una estudiante que vemos con alguna rareza y enseguida le aplicamos ahí una patología, ¿no? Sin nosotros tener la menor capacidad de saber sobre esas cuestiones, ¿no? Pero sin embargo está en el sentido común y entonces inmediatamente muchas veces aparecen motes que inmediatamente generan una etiqueta, y esa etiqueta, bueno, como ya sabemos también desde la comunicación y de la educación, interpela, digamos, ¿no? A ese otro, digamos, y ese otro muchas veces termina creyendo en esa etiqueta, ¿no? Se van construyendo de ese modo, y ahí aparecen entonces las estigmatizaciones, las discriminaciones, y obviamente con todo eso, la preocupación mayor para nosotros, que es la vulneración de derechos, ¿no? Y cómo incluso eso puede a veces excluir del sistema educativo o esto, de una comunidad, ¿no? Con los casos que también planteabas, en los que, bueno, parece incluso haber una genuina preocupación por parte de la comunidad, pero esa preocupación incluye, córranlos de acá, ¿no? Porque nosotros no los queremos, o a veces los queremos, pero en ese lugar, los queremos como el borrachín del pueblo, como el loco del pueblo. Digo, yo que soy un pueblo chico, también, ¿no? En todas las comunidades hay un loco, digamos, ¿no? O alguien a quien la comunidad Sí, necesita ese tipo de roles sí. también a veces para justificarse. Querido y odiado, ¿no? Tal Porque están cual, esas dos ¿no? caras. Tal cual. Sí. Como que sirve para eso, de chivo expiatorio, ¿no? Muchas veces, para echarle culpa de cosas, ¿no? Y para lavarnos a veces las culpas, no sé, millones de cosas, me imagino. Pero digo, me parece que algo de esto tal vez, o tal vez no, por ahí me metí en lugares que no corresponden, le puede dar algo de pie a Karina con su trabajo en el INADI. Y nada, después digo, tal vez muchas de estas cosas y también cosas que puedan ahí aportar quienes nos están acá acompañando en esta reunión virtual, podemos ir sumando ahí en el chat también para luego cerrar. Pero así que sin más, seguir extendiéndome. Adelante, Karina, con tu intervención. Dale, gracias Darío. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, mucho pie iba a necesitar porque estoy así como con muchas ganas de sumarme al diálogo. Me resuenan muchos recorridos, no solamente ahora que estoy en el INADI, sino cuestiones que fui transitando mientras fui docente del profesorado. Soy docente del profesorado, pero en otros espacios curriculares que en otro momento transité. Hasta hace 2 años yo fui docente de un seminario, se llamaba Enseñar y Aprender desde el Paradigma Inclusivo. Y me resuena mucho en este momento todo lo que yo trabajé en ese seminario y creo que viene a sintetizar, no sé si a sintetizar, pero por ahí desde mi lado sí hacer un anclaje de algunas cuestiones que yo trabajaba en ese momento con los estudiantes sobre pensar desde un paradigma inclusivo, ¿no? Así como podemos pensar las cuestiones vinculadas al género, me parece que también podemos pensar las cuestiones vinculadas a la salud mental. Así como no sabemos qué hay debajo de un pantalón, como digo muchas veces cuando hablamos de cuestiones de género, tampoco sabemos qué hay en la psiquis de una persona. No portamos la etiqueta en la frente, ni nada da cuenta de qué cargas subjetivas o de qué padecimientos estamos llevando, ¿no? Entonces muchas veces, no digo que no sean necesarias, porque por supuesto para poder estudiar las particularidades tenemos que conocer, pero sí es cierto que dentro del aula y en la diversidad de un aula no vamos a saber quién padece qué cosa, ¿no? Entonces es importante que nos posicionemos en este paradigma de la diversidad y de la inclusión que, que nos hace, digamos, registrar esa diversidad y poder trabajar y movernos dentro de ella, sabiendo que cada persona vive una particularidad, una existencia muy particular y puede estar atravesada por distintas cuestiones. Por eso el paradigma no solo lo pensamos inclusivo, sino interseccional, diverso e interseccional. Cuando hablamos de interseccionalidad, está muy en auge el término, así que muchos quizás ya saben de qué estamos hablando, pero por las dudas lo retomo. Estamos hablando de las distintas intersecciones, digamos, que van a venir a confluir en nuestras existencias. Recién hablaban del loco del pueblo, y yo pensaba, no es lo mismo el loco del pueblo que la loca del pueblo, ¿no? Ya solo decir el loco y la loca están remitiendo a un montón de cuestiones diferentes,
un montón de representaciones, prejuicios y estereotipos diferentes. Entonces la cuestión de género va a tener mucho que ver también en cómo vamos a experimentar la etiqueta de la locura, y no solamente cómo la vamos a experimentar, sino cómo vamos a ser vistas y tratadas, ¿no? Entonces, no es lo mismo mirar las cuestiones de salud mental desde un enfoque interseccional que sin él. Si yo aplico la intersección del género, voy a ver con más claridad. Si aplico la intersección de la pobreza, de la clase social, voy a ver con mucha más claridad, ¿sí? Si aplico la intersección de la raza, de la etnia, del origen, de la discapacidad, ¿sí? Cada vez esa experiencia vital va a cobrar un sentido mucho más complejo. Entonces, como docentes en el aula, creo que también no tenemos que pretender tener todas las herramientas para poder abordar todos los casos y todas las situaciones, y eso, más que una preocupación, debería ser una tranquilidad, porque, y ahí es donde podría invitar a la reflexión o al aporte que pueda hacer el INADI desde ahí, ¿no? A cómo trabajar en red para poder acompañar esos procesos. El docente, la docente, y sobre todo en los espacios de educación media, entramos y salimos de las escuelas por ahí sin hacer mucho raíz, ¿no? En los establecimientos educativos. Y cómo construir entonces vínculos, lazos y tratamientos, acompañamientos, mejor dicho, articulados con el resto de la comunidad educativa, con los que presentan situaciones de estas características. Entonces me parece importante reconocer que no es la escuela, o sea, la escuela no es una isla fuera de otros contextos. La escuela puede articular con otros organismos, con otras instituciones de la comunidad, y bueno, y cuando se agotan los recursos institucionales, hay otros recursos en los que podemos respaldarnos y apoyar. El INADI es un organismo que, digamos, tiene la particularidad, la especificidad de abordar la ley de actos discriminatorios, contra actos discriminatorios. Casos de salud mental, hay muchísimos, recibimos muchas denuncias. De hecho, hoy estuve hablando con un papá donde su niñe fue discriminado por la directora de la escuela, ¿sí? El niñe tiene un diagnóstico de Asperger y su conducta es una conducta diferente a la conducta de otros niños. Se relaciona de un modo más violento. Quizás otras niñas también se vinculan así y no tienen el diagnóstico de Asperger, pero bueno, lo tiene y no le juega a favor, ¿no? Todas sus conductas están atravesadas por la lente del Asperger, entonces se complica más la mirada acerca de su conducta. El niño no quiere volver a la escuela porque él siente que es un niño malo a partir de las devoluciones de la directora y del entorno escolar. Entonces, ¿no? ¿Cómo mirar desde una lente que vea y que registre las particularidades de cada existencia, pero sin que estas particularidades se tiñan la lente desde la que miramos? ¿Cómo poder separar, ¿no? Y ya digo, que no esta mirada no esté teñida por el prejuicio, el miedo, porque detrás de todo esto hay miedo, ¿no? Miedo a no saber qué hacer, miedo a consecuencias, miedo a no saber abordarlo. Y bueno, la respuesta al miedo es no estar sola frente a los fantasmas, ¿no? Entonces, como docentes sabemos que hay espacios con los que articular. Las escuelas van a tener algún recurso, y si no lo tienen, se pueden acceder a otras instancias organizacionales e institucionales. Hay organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando estas cuestiones. Hoy hay mucha organización política, no en términos partidarios, sino en términos de discusiones políticas acerca de la salud mental. Hablaba hace unos días con el compañero de nuestra facultad que fue agredido, Wilfried Noriega, que también tiene un diagnóstico de Asperger, y bueno, y él y otros compañeros vienen militando la bandera, la lucha por la neurodiversidad, ¿no? Neurodiversidad, neurodivergencia, neurodisidencia, son todos conceptos nuevos que vienen a problematizar el campo de la salud mental.
Hoy cuando Sebastián hablaba de la comunicación y la salud mental, yo pensaba, hay mucha tarea de la comunicación ahí, y no solamente para clarificar o ser más clara a la hora de transmitir, sino también pensándolo desde la perspectiva de la comunicación y el poder, ¿no? De la comunicación y la hegemonía. Cuando hablamos de una salud mental óptima, es porque reconocemos que hay una salud mental que no es tan óptima, ¿no? Por lo tanto, ¿desde dónde estamos midiendo el optimismo? ¿Cuál es la vara para medir la salud mental de una persona? Y ahí se juega la hegemonía y se juegan unos patrones de conducta que se han establecido como los óptimos, los sanos y los normales. Y esa también es una disputa de la comunicación, la disputa por el sentido. Me parece que digamos, el campo de la comunicación nos abre ahí un interrogante acerca de cuál es la hegemonía de la salud mental, ¿no? ¿Qué se juega y qué cosas entran en crisis? ¿Qué valores están en crisis que hacen que la salud mental hoy sea, como decía Sebastián, el interés de los jóvenes, que esté en agenda, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué visibilizó la pandemia? ¿Eso estaba oprimido, digamos, o es el resultado de... Bueno, hay muchas preguntas ahí, un campo para explorar, y la comunicación tiene, digamos, muchísimas herramientas para intervenir desde la investigación, desde la extensión y también desde la tarea educativa. Por otro lado, respecto a lo que trabajamos en el INADI, bueno, nosotros tenemos como 3 áreas de intervención. Funcionamos en el pasaje de Aldo Rocha, en las oficinas 205 y 207. La forma de comunicarse con nosotros puede ser presencialmente, pero también puede ser a través de correo electrónico o a través del teléfono fijo que tenemos en la oficina, que está abierta todos los días, de las 9 hasta las 4 de la tarde. Si una es parte de una institución educativa, por ejemplo, puede pedir en el INADI que se haga una capacitación respecto a una temática vinculada a la discriminación o la violencia. Se puede, venimos realizando, de hecho, en el marco de campañas que están llevando adelante INADI capacitaciones, y el otro área es el de las denuncias, ¿no? El de las denuncias que, bueno, se toman a través del correo electrónico, a través de la aplicación de la oficina, y, bueno, las denuncias se canalizan de 2 modos. Por un lado, puede ser una acción rápida, donde nosotros llamemos a la escuela, con la directora, que fue lo que pasó en el caso que comentaba hoy, y a veces se soluciona con la charla con la directora y una capacitación a todo el equipo docente, y otras veces no se soluciona porque no hay voluntad, digamos, de las partes, y se tramita la denuncia hacia un dictamen. Ese dictamen no tiene poder sancionatorio, ¿sí? Lo único que tiene es, para la persona que denuncia, la certeza de que hay un acto discriminatorio, y bueno, después es tomado por otras instituciones, digamos, como la justicia o la Secretaría de Inspección o quien sea, para darle el peso que el dictamen establece, ¿no? Yo les quería mostrar una cosita, a ver si puedo, muy cortita, así queda tiempo para charlar. Bueno, esta que estamos viendo ahora es la página del INADI, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, bueno, están los teléfonos de asistencia a la víctima, que son para realizar las denuncias. Acá van a encontrar las delegaciones en todo el país y las formas de contacto. Acá tienen trámites accesibles para personas con discapacidad. Bueno, bibliotecas y materiales. Esto que dice Escuelas sin Discriminación es una campaña que vamos a llevar adelante el año que viene en la Ciudad de La Plata, también la vamos a presentar en la facultad, todavía no hablé nada, así que estoy haciendo la primicia acá con Darío. Es una campaña de Escuelas sin Discriminación, que no solamente es para escuelas, y está muy bien pensada, digamos, tiene toda una plataforma, un micrositio que está dentro de esta página, donde ustedes pueden encontrar recursos pedagógicos para trabajar la discriminación en los espacios educativos, un glosario audiovisual, y entrevistas a distintas personalidades que abordan distintos temas de discriminación. Está en construcción, así que en este momento las entrevistas, por ejemplo, hay una militante de gordofobia, ¿sí? Que trabaja el tema de gordofobia, ahí apareció mi gato. El glosario audiovisual
que va trabajando, bueno, distintas temáticas de discriminación, y bueno, y va explicando cómo va a ser la campaña. Y acá los equipos pueden escribir para pedir la capacitación, ¿sí? También estamos trabajando con la campaña en este momento, la campaña de discriminación en el deporte, contra la discriminación en el deporte, y estamos haciendo capacitaciones en clubes. La ciudad de La Plata tiene, digamos, altos grados de violencia en el ámbito deportivo. Y bueno, son las dos campañas fuertes del 2022. Después les traje para mostrarles, ustedes pueden pasar por la delegación y llevarse algunos de estos materiales que le voy a mostrar. Por ejemplo, Sexualidad sin barreras, es sexualidad para las personas con discapacidad, ¿sí? Aborda esa temática. Que se llama Guía Didáctica para Docentes, es para trabajar con la discriminación con niñeces, y hay dos materiales, esta revistita y un libro. Después tenemos materiales así, folletos, ¿no? Sobre distintas temáticas. Esta fue una campaña para las elecciones. Esta campaña, por ejemplo, tiene una base muy importante en cuestiones de salud mental, porque vino a defender el derecho de las personas que están internadas en espacios de salud mental para que puedan ejercer su derecho a voto. Esta es nueva, es la guía para el trámite del cambio de identidad de género, ¿sí? A partir de todos estos materiales nosotros organizamos capacitaciones, ¿sí? Este es el de la campaña de discriminación en el deporte que les decía recién. Y bueno, y hay un montón, tenemos la verdad que se producen muchísimos materiales, y bueno, y con todos estos materiales nosotros armamos las capacitaciones. Este es un trabajo de investigación, de análisis de cuentos, de análisis de libros escolares, ¿sí? Bueno, después hay otra que es una guía para periodistas, para trabajar el abordaje de los medios de comunicación, para el ámbito laboral. Bueno, todos esos materiales nosotros tenemos que están digitalizados en la página y nosotros los tenemos en papel. Así que cuando quieran darse una vuelta, pueden pasar a buscar algunos materiales para trabajar en papel. Y bueno, y a disposición del espacio para generar capacitaciones y charlas y encuentros donde podamos pensar cómo habitar los espacios educativos desde una mirada inclusiva y desde el paradigma de derechos humanos. Ahora terminé. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Ahí creo que completaste un poco el mapa que nos habíamos propuesto inicialmente para este espacio de encuentro. Suma acá, bueno, esto digo, entre los tres, digo, como me parece hay un abanico muy importante de esto de recursos, ¿no? Que era un poco también los que nos preocupaba, digo, la idea de esto, de lo que vos decías un poco cuando comenzaste, ¿no? Como educadores, como comunicadores, no siempre sabemos todo lo que necesitamos saber para atender a las cosas que nos preocupan, o a veces a las cosas que nos surgen, digo, las que aparecen, ¿no? Las que emergen en los diversos momentos, y acá la clave me parece que también es la de saber cómo recurrir a quienes están más en tema, ¿no? En esto. Y bueno, acá justamente creo que hoy tenemos tres casos bien distintos y bien específicos en cada situación para acudir, digo, por el lado de la FACU, por el lado de, bueno, del INADI, y bueno, y la Subsecretaría de Salud Mental en la provincia, bueno, ya es un ámbito macro, digamos. Ahí compartí mientras en el chat también como los links de acceso principales a cada una de las áreas, también como por si les viene bien para todo eso. Y bueno, les invitaría a hacer algunas preguntas, acá ya hay una en el chat, si quieren arranco por ahí, y en función de eso seguimos conversando con las que vayan surgiendo, o bueno, lo que a ustedes les parezca por ese lado. Acá en el chat Juan Ignacio propone, bueno, nos saluda, hola a todos, y dice, Sebastián mencionó las implicancias de los discursos mediáticos en las labores que despliegan en salud mental con perspectiva de derechos humanos. Y entonces pregunta, ¿cómo trabajan con esas narrativas estigmatizantes en casos problemáticos? ¿De qué forma laburan con los medios desde la subsecretaría y la dirección? ¿Cómo entienden el trabajo de la prensa y de qué forma pueden articularse desde las dependencias gubernamentales con algunos medios o referentes comunicadores para introducir algunos conceptos de los que hablaron o labrar la temática? Pregunta. Bueno, hay un montón de preguntas súper amplias, intensas, digo, de ahí creo que es para toda otra charla, pero ahí todo lo que tengan ganas de responder a esto me parece súper interesante. Sí, ¿cómo trabajar con los medios de comunicación? Es una excelente pregunta, bastante difícil de responder, pero entiendo dónde va y me parece
Está muy bien formulada la pregunta. Yo creo que nosotros tenemos un trabajo ahora con la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Fue una articulación que se dio un poco de casualidad, porque nosotros escribimos un texto para comunicar responsablemente la cuestión del suicidio, como les contaba, dirigido a la prensa, a los medios de comunicación, con dos vertientes, ¿no? Una que es un modo cuidadoso, digamos, de comunicación, y otra vía u otra vertiente que tiene que ver con que los medios de comunicación puedan también entender la problemática del suicidio desde una perspectiva, estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Del suicidio, prevención del suicidio de los jóvenes, de una perspectiva que permita la inclusión de los jóvenes en la comunidad, ¿no? Es decir, por un lado tenemos un suicidio consumado y cómo los medios de comunicación tratan ese suicidio consumado, pero por otro lado tenemos toda una tarea de prevención y de promoción de la salud mental, digamos, más vinculada a las trayectorias y los proyectos de vida de los pibes y las pibas, ¿sí? Entonces nosotros habíamos armado como esta doble vertiente, digamos, en un documento. El documento le gustó mucho a la Dirección Nacional de Salud Mental, que nos contactó con la Defensoría del Pueblo, tuvimos varias reuniones, y ahí yo pude entender, porque me es un área bastante ajena, que bueno, que la Defensoría del Pueblo es de algún modo la entidad, una de las entidades más importantes que a nivel nacional tenemos, con sus jurisdicciones, ¿no? Con sus oficinas en las distintas jurisdicciones o con sus semejanzas en las jurisdicciones o en las provincias, para tratar el tema. Y ahí pude entender que, bueno, que la Defensoría del Pueblo tiene, ya viene trabajando con los medios un montón de temas, ¿no? Trabaja bastante con el INADI a nivel nacional, entiendo eso que es así, Karina, y tiene un equipo muy piola de trabajo, por lo menos en la actualidad, a mi entender es una opinión personal. Y entonces cuando nos sentamos a tratar el tema del suicidio, obviamente apareció todo esto de fondo, que es cómo tratar, digamos, las problemáticas en salud mental desde una perspectiva inclusiva, no discriminatoria, no estigmatizante y demás. Entonces, nos propusimos un trabajo por región sanitaria, que es un modo en que se divide el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, para ir juntando. Ellos tienen la capacidad de juntar a los medios, de ser una voz de control sobre los medios, etc. Obviamente, lo que nos dicen es que por más que apliquen sanciones, multas y demás, hay una forma de comunicar que es muy compleja en ese punto. No es fácil controlar lo que dicen los medios, etc. Y nos propusimos con todo, ellos tienen un muy buen sistema de capacitación, nos propusimos un trabajo conjunto para capacitar a los medios en la provincia de Buenos Aires. Obviamente ya no estamos hablando de los medios oficiales o más clásicos, ahora también hay portales y portales locales en los pueblos y en las ciudades muy importantes, con lo cual el trabajo se complejiza mucho, pero bueno, ahí nos propusimos el año que viene vamos a arrancar, digamos. Algo del suicidio nos llevó a la problemática más general, por así plantearlo. Bien, buenísimo. Ahí también quien me antecedió en el cargo de director de la carrera del profesorado está a cargo ahora trabajando en la dirección de capacitación de la Defensoría del Público, así que ahí también verá como hay una vinculación que está buena. Digo, en todo esto, mirá como ya se vienen trabajando algunas cosas, está bueno ahí también para tener en cuenta. Bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario más que quieran hacer del chat, si no yo puedo arrojar alguna otra, o no sé, Inés o Karina también en función de lo que fuimos charlando. Creo que sería deseable que lo hagan ustedes, porque seguramente tienen cosas más interesantes que decir que yo. A mí me gustaría plantear una pregunta. Buenas Bien, tardes adelante. a todos. ¿Qué tal? Te agradezco la invitación, Inés. Escuchando un poco esto del tema del suicidio, me surgió una situación que tuve en clase, yo soy docente, y en una clase de ESI
sobre el tema de la problemática de violencia de género, salió el tema de las relaciones en donde una de las partes no quiere terminar esa relación y es amenazada con el tema del suicidio. La verdad que desde los años que vengo trabajando en docencia fue la clase en la que realmente sentí que no tenía herramientas para poder responderles. Solicité la intervención del equipo de orientación escolar porque entendía que tenían más herramientas, pero sentí que era una pata de la ESI que por ahí no tenemos tan trabajado nosotros como docentes en las escuelas. Porque se armó como dos bandos, uno donde decía, bueno, no, pero si se mata es problema de él, vos no tenés nada que ver, y el otro que decía, sí, pero yo voy a sentirme culpable, más allá. Y la verdad es que esos chicos que plantearon esta situación, fue como que realmente no les pude dar una respuesta, y digo, no sé si me pueden brindar una respuesta ahora, ¿no? Pero lo planteo porque, hablando del tema de la salud mental, creo que es algo que está también estrechamente vinculado con la ESI, pero poco abordado, ¿no? Que por ahí la misma ESI a veces se reduce solamente a la cuestión de métodos anticonceptivos, embarazo adolescente, violencia de género, y me parece que la salud mental también tiene que estar abordada. Nada, la verdad es que me quedó ahí, fue una clase que a mí yo me sentí esto sin herramientas y sentí que no les pude brindar una orientación precisa a ellos también, y no lo cerramos al tema porque, como les dije, yo soy docente, no tengo las respuestas a todo, pero bueno, me quedó eso pendiente para mi formación también. No, yo respondería eso de dos cuestiones, ¿no? La primera, que bueno, que es una situación de violencia, digamos, que hay que atender, digamos, y que hay que acompañar a la persona que está siendo de algún modo amenazada de que el compañero o la compañera se va a suicidar, ¿no? Porque hay alguien ahí que, quiero decir, puede existir la posibilidad, digo, hay gente que se ha suicidado, digo, para que la otra persona sufra por haberla dejado, ¿sí? Esto ha ocurrido, no es... pero bueno, vería la posibilidad de acompañar ambas situaciones, digamos, sin ponerse en el lugar, digamos, digamos, de quién tiene razón, o digo, me parece que son situaciones que requerirían de un acompañamiento a ambas personas, ¿no? Aunque haya una situación de violencia, digo, ejercida, ¿no? A mi entender, yo lo interpreto así, ¿no? Y después la otra cuestión es que en general sobre el tema de suicidio se conoce muy poco, ¿no? Se conoce muy poco. En general nuevamente, está ligado como a la cuestión más depresiva, ¿no? Digamos, como que se lo asocia rápidamente con eso. Y bueno, ya desde Durkheim para acá, digamos, saben que Durkheim escribió un tratado, una tesis sobre el suicidio, que es muy interesante, muy linda. Yo la doy en la facultad porque decirle a los estudiantes de psicología que un sociólogo encontró tasas de suicidio, ¿no? En una ciudad en determinada época, ¿no? Y se estudió sociológicamente el suicidio para mostrar que había determinaciones que no correspondían directamente a la decisión individual del suicidio, ¿sí? No se entiende, porque digo, en psicología pecamos de creer que una suerte de singularidad desanclada, digamos, de todo contexto social, de toda perspectiva, digamos. Entonces, y digo esto porque se conoce muy poco, quiero decir, no es que se conoce muy poco, hay mucho estudio sobre el suicidio, pero no logra, digamos, la perspectiva que intenta de algún modo ubicar cuáles son los determinantes del suicidio,
nunca logra dar con el clavo, porque claro, son fenómenos que están multideterminados, ¿sí? No hay una sola determinación para el suicidio, ¿sí? Y entonces hay como una perspectiva de la suicidología que intenta siempre pesquisar a tiempo, ¿no? Cuál es, digamos, la situación que podría ser un potencial suicida, ¿no? Entonces tenés test que son así de gordos, donde vas respondiendo todo como, ¿no? Si fuiste abusado o no abusado, si consumís, cuánto consumís, si, ¿no? Y entonces todo eso te da un numerito para ver cuál es, digamos, tu potencial posibilidad de suicidarte, ¿no? Esa perspectiva, a mi entender, es errónea. Nosotros tenemos una perspectiva obvio vinculada a la ley de salud mental, a la definición que tenemos de salud mental, donde podemos, y vinculado a lo que tenemos hoy, vinculado también a la vulneración de derechos, ¿no? En general, lo que venimos observando en la provincia de Buenos Aires es muchas juventudes con mucha vulneración de derechos que hay que atender, ¿sí? Y como decía la compañera Karina, con una perspectiva, digamos, de inclusión y con una perspectiva que pueda ser abordada intersectorialmente, ¿sí? Yo siempre digo que haberme yo metido en la política pública del suicidio a mí me sirvió para entender un poco cómo abordar la salud mental en términos más generales. Y hay problemáticas que no pueden darse, un profesional de la salud mental no puede resolver. Dicho así, digamos, ¿no? Y ustedes que van a estar frente a cursos, sepan que los trabajadores y trabajadoras de la salud mental, psicólogos, trabajadores sociales, donde estemos laburando en algún dispositivo de salud mental, necesitamos articular con los docentes, con los equipos de orientación, etcétera, para poder dar alguna verdad más integral sobre el sujeto, ¿sí? La lógica derivacionista, que ustedes deriven, ¿no? Y supongan que salud mental se los va a arreglar como un auto y se los va a devolver como, ¿no? Arreglados, no va más. Tenemos que trabajar articuladamente. Digamos, un Estado inclusivo es un Estado articulado. Y la cuestión del suicidio, me fui un poco por la rama, pero la cuestión del suicidio muestra eso. Digamos, lo que nosotros proponemos es, vamos a la localidad, en 2 semanas tenemos que ir a localidades donde explotan 3 suicidios y nos llaman, ¿sí? Entonces lo que proponemos es, bueno, conformen una iniciativa intersectorial, junten a educación, a desarrollo, a salud, a justicia, etcétera, y nosotros vamos. Cuando nos juntamos, entonces vamos de provincia, desarrollo, todos los sectores, y comenzamos a plantear la necesidad de un abordaje intersectorial para las problemáticas complejas en salud mental. Y esa es la mirada que nosotros tenemos. La salud mental no se reduce a algo intrapsíquico. Obvio está presente. Perdón. Obvio. Con respecto a lo que comentaba Cecilia, que me parece que no tenemos que perder de vista que la amenaza de suicidio por parte de una de las personas de la relación suele ser una estrategia de manipulación que está hecho desde el libro, digamos, ¿no? Como decimos. Y fíjense qué tan manipuladora es la estrategia que terminamos hablando del suicidio y no de la compañera que estaba viviendo la situación de nos roba la atención, porque está la vida, ¿no? De por medio. Y sin embargo, también está la vida de la compañera manipulada en juego. Y no hablo en términos ni siquiera de femicidio, estoy hablando de una persona que tiene que quedarse al lado de otra porque la otra si no se mata, ¿sí? Entonces, ¿qué valor le estamos dando a la vida de la persona que se queda al lado de alguien porque tiene miedo que se mate, ¿no? También podemos hablar de vida o muerte, de calidad de vida y de calidad de muerte, ¿no? Me parece que siempre en estas situaciones no tenemos que perder de vista
la relación de género, ¿no? La relación desigual de género. Más allá de la amenaza de muerte del varón. Nadie quiere que el varón se mate, que se suicide, pero en principio la estrategia de la amenaza es una estrategia de manipulación. Lo que no tenemos que perder de vista ahí es el acompañamiento de la denunciante, la compañera que denuncia, para poder fortalecerla, porque la decisión de última que tome la otra persona no va a tener que ver con lo que ella pueda o no pueda hacer, ¿no? La decisión sobre la vida y la muerte es una decisión personal, más allá de que se la quiera dedicar a alguien, la persona que se suicida, ¿no? Entonces, insisto con esto, que creo que la formación en la atención de violencia, yo antes de estar en nadie estaba en la facultad, como decía Inés, era directora del espacio de políticas contra las violencias, y bueno, y ahí el objetivo, o la tarea, mejor dicho, de aplicar lo que es el protocolo, el protocolo contra las violencias de género de la Universidad de La y bueno, y estas situaciones, digamos, son recurrentes, ¿no? La imposibilidad de poder terminar con un vínculo, la amenaza de muerte, pero también otras amenazas, ¿no? En el caso de parejas con hijos, que te voy a sacar los chicos, bueno, estas cosas que lamentablemente hemos escuchado recurrentemente. Hay que trabajar los vínculos, hay que trabajar las cuestiones del amor romántico, todo eso es la ESI, todo eso están dentro de los contenidos de la ESI. Así que me parece que, digamos, la militancia por una ESI efectiva es algo que no podemos claudicar, esa lucha, ¿no? Y creo que la capacitación y las posibilidades de capacitarnos si no existen, en el espacio institucional, bueno, hay muchos lugares donde se está trabajando, se forma y se capacita gratuitamente, podemos buscar en internet, redes feministas que están haciendo capacitaciones, y bueno, y hay mucho material para leer y para informarse y para trabajar en ese sentido dentro de las aulas. Sí, y si no, hacemos una capacitación, Darío. Sí, claro, pensaba en eso, ¿no, Cari, bueno, Sebastián, con lo que Cecilia contaba, en esto, ¿no? de la necesidad de no quedarnos solos, ante una situación que nos excede en el aula, ¿no? Esto de las redes, tanto como profes, ¿no? Ante una situación compleja, porque podemos también estar en lo que sería el prejuicio, ¿no? Si lo anuncia no se va a matar. Si, ¿no? También nos podemos, o nos podemos asustar y mucho, entonces poder socializar y armar redes de contención para nosotros, profes, ante situaciones así complejas, en donde claramente cada vez se va incluyendo más, ¿no? A qué atender cuando damos clases de ESI, o a qué atender de nuestros estudiantes, aunque no sea que trabajamos, ¿no? Siempre que estamos en esto de lo inclusivo, siempre hay algo más. Y siempre está la complejidad de, bueno, no podemos pensar en el para todo, porque la singularidad del grupo y de la situación es única. Bueno, entonces, armar redes, tanto para nosotros como profes, como para, en este caso, la estudiante, la compañera o el compañero que está atravesando una situación de vulneración de derechos, y con esto invitarles a que podemos, obviamente, seguir pensando ya el año que viene, porque estamos hacia fin de año, ¿no? Pero digo, sobre qué temática puntual seguir trabajando desde el profesorado, no en esto, no solamente en una capacitación, no solamente, no sí en las capacitaciones en las escuelas, pero también como grupo, poder pensarnos, ¿no? De qué necesitamos seguir hablando, seguir reflexionando sobre nuestra propia práctica, para que juntos podamos encontrar una respuesta, ¿no? Y no quedarnos solos ante situaciones tan angustiantes como es la jovencita que padece por la amenaza, el jovencito que amenaza o que refiere ante una situación de mucha angustia que realmente se va, no sé, ¿no? Como las complejidades ahí que no podemos dejar pasar, que tampoco podemos resolver todo, ¿no? Lo decían en el chat, Amalia retomaba lo que Karina había dicho, no sabemos de todo, y esto tenemos que también poder tenerlo presente para entonces sí buscar, ¿no? Espacios de reflexión y de ayuda y de acompañamiento para nosotros y para nuestras estudiantes.
Sí, sí, totalmente. Y me parece que ahí de vuelta aparece esta idea de que además, en estos casos, digo, que han ido comentando, la necesidad, la importancia de mirar la dimensión social, ¿no? Y colectiva de cada uno de estos problemas, ¿no? Digo, que en este caso que contaba Cecilia, digo, y el modo incluso en el que planteaba Karina de cómo mirarlo, aparece esa otra cosa, ¿no? Digamos, de cómo no es una persona, sino cada una de esas personas tiene derechos a los que hay que atender, y muchas veces además en situaciones problemáticas que son las que solemos ver, digo, en los ámbitos en los que trabajamos, digo, sobre todo también pensamos en las escuelas públicas y demás, son seguramente la consecuencia de una serie de vulneraciones, la consecuencia de una serie de faltas de derechos eh, adquiridos, digamos, o sostenidos, ¿no? Y muchas veces no se trata solamente de defender o promocionar un derecho, sino una enorme cadena de derechos. Y bueno, me parece que ahí hay una clave importante para seguir pensando. Creo que nos hemos extendido bastante ya en el tiempo y no queremos abusar de Sebastián, de Inés y de Karina en sus tiempos. No Como sé si quieran, Sebastián quiere decir algo más. yo ya me entregué, ¿no? Yo ya Ah, estoy. buenísimo. Bueno, no sé, entonces, Ah, había algunas preguntas más en el chat, me parece. dale, sí, ¿querés retomar alguna, Inés, que te interesó? En realidad porque creo que acá Juan Ignacio pregunta con respecto a la tarea del PICU y lo que reflexionó Karina acerca del abordaje a partir del INADI, más allá del anclaje en salud mental, en psicología, cómo trabajan interdisciplinariamente, qué lugar le dan a las otras disciplinas, como por caso la comunicación, qué aporte obtuvieron del entrecruzamiento de saberes. Y me parece que está bueno sumar lo que Fabián menciona en relación a la reflexión de trabajar específicamente la comunicación en salud y en sus discursos. Quizás se podría pensar esto, ¿no? Es que es un trabajo que desde la Facu se viene militando, ¿no? Agregar comunicadores a los equipos que trabajan en relación a la salud, ¿no? Retomo mínimamente, leí las dos juntas, retomo lo que Juan Está Ignacio bueno. preguntaba específicamente sobre el PICU y dejo algunas otras Le cuestiones a seguir. sumo ahí una Sí, pequeña dimensión a lo mismo para cargarle a Sebastián de dale. más tarea para responder. Pero digo, Dale. eso mismo me parece que incluso es algo que veníamos discutiendo hace mucho tiempo desde el ámbito del profesorado también, la necesidad de sumar en los equipos de orientación escolar a comunicadores también como parte de esa misma mirada de intervención, digamos, en esto de la intervención amplia y compleja, digo, sumar la idea de las comunicadores o los comunicadores como parte de los equipos de orientación, o lo mismo en esto en salud. Creo que también en los apps de los hospitales de provincia también se están incluyendo algunos comunicadores y comunicadoras, digo, como parte del modo de abordaje. eh, y tal vez, digo, como otra pregunta general para sumar a esto mismo, digo, ¿cuáles podrían ser las tareas que podríamos nosotros tomar para hacer más realizable de algún modo o más aplicable la ley de salud mental, digamos, ¿no? Que me parece que digo, cada una de nosotros seguramente tenemos algo para hacer en eso, y qué aporte se podría hacer ahí. ¿Qué te parece, Sebastián, que se pueda sumar en ese sentido? Eh, la ley de salud mental nos enfrenta como sociedad, digo como sociedad y ni que hablar como funcionario de salud mental, a poder entender lo que es un sistema de salud, más que cualquier otras problemáticas. Si uno tiene un problema de oftalmología, bueno, el primer nivel de atención tiene como algunas resoluciones, digamos, pero después, bueno, digamos, es más fácil de diagramar, es más fácil de intervenir, aunque haya falencias, ¿no? La salud mental tiene, Alicia Stolkiner dice esto siempre, como un dinamismo al interior de los problemas, digamos, en salud mental, históricamente, que hace que el sistema que tenga que dar respuesta también pueda ser dinámico en su constitución. Lo digo rápido, pero nosotros estamos, para que se entienda, ¿no? Reformando como manda la ley, pero aparte como nunca se hizo en la provincia de Buenos Aires, todos los hospitales neuropsiquiátricos, con un eslogan de comunicación que hemos encontrado muy lindo, que es Buenos Aires libre de manicomios.
estamos reformando los hospitales neuropsiquiátricos públicos, que son 4 en la provincia de Buenos Aires. Arrancamos con cerca de 3.000 internados y hoy estamos en 1.800. Tenemos récord de externación, inclusive en pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos haciendo? Lo que vamos haciendo es construyendo dispositivos de medio camino, que en verdad es un modo de nombrarlo, histórico, pero que nosotros sabemos que en muchos casos no son de medio camino, es, digamos, la casa en la que van a habitar toda la vida, digamos. Por distintos modos de que vamos pudiendo alquilar viviendas, construir, tenemos un plan de... Bueno, y lo que hicimos fue, porque me adelanto, lo que hicimos fue pedirle a los directores de los hospitales neuropsiquiátricos que presenten un plan de adecuación de los hospitales. ¿Y qué vamos a hacer con los hospitales? Que dejen de ser hospitales monovalentes, ¿sí? Y que pasen a atender otras tantas especialidades, y van a ser abiertos a la comunidad. Es decir, va a haber un componente de memoria, un componente de cultura, un componente socioproductivo, y ahí donde tenemos algún terreno posible vamos a construir, tenemos un plan en 2 hospitales monovalentes, la construcción de más de 1.000 y pico de viviendas, de las cuales no van a estar destinadas a los pacientes, a los usuarios de los hospitales, sino una pequeña cantidad mezclados entre el resto de la comunidad, ¿no? Bueno, tenemos un plan muy importante de adecuación de los hospitales, pero, por ejemplo, otro día fuimos a cerrar un pabellón. Al mismo tiempo que cerrábamos un pabellón, fuimos a inaugurar 2 casas de estas, donde habitan 5 usuarios con todo un sistema de apoyos, ¿no? Esto es algo que la Ley de Salud Mental propone. Yo estuve, digamos, en la discusión de la Ley de Salud Mental, junto con la INADI, que tuvo una participación enorme, digamos, a nivel nacional en esa mesa que se iba discutiendo la ley. Y entonces, los usuarios habitan, por ejemplo, en el Cabret, ¿no? Allá en Oppendorf, en Luján. Abrimos unas viviendas en Luján. Van los 5 usuarios con un sistema de apoyos a enfermeras, van psicólogos o psiquiatras a visitarlos, acompañantes terapéuticos. Entonces, la escena es, cerramos con Nico Kreplak un espacio donde habitaban 25 usuarios, ¿sí? Y abrimos otras casas. Cuando fuimos a ver las casas donde habían pasado la noche, resulta que los usuarios habían ido por primera vez a la panadería. El promedio de internación en la provincia de Buenos Aires es de 23 años. No hay estrategia terapéutica que dure más de 6 meses. Imagínense 23 años. Entonces, y en las peores condiciones que ustedes imaginan. Si hay un lugar olvidado, digamos, son estos lugares, ¿sí? Comen con la mano, duermen 40 en una misma sala, los baños para ducharse no tienen puerta, los inodoros no tienen puerta, condiciones infrahumanas, ¿sí? O con mucha vulneración de derechos, ¿sí? Bueno, esta reforma implica, cuando fuimos a las casas, habían ido a la panadería a la mañana, y obviamente habían ido en grupo, y nos contaron la situación en la panadería, ¿no? Donde nos cuenta un usuario, que estaban dos empleados de la panadería, y una se asustó y creía que le iban a robar. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo, a mi entender, en comunicación? Bueno, la otra pata que nos falta. Nosotros, para poder incluir a los usuarios en la comunidad, necesitamos que la comunidad los incluya. Y esta es una pata que de salud nos cuesta mucho, pero le soy franco, digamos, es una pata que siempre nos queda muy, muy flaca, digamos, porque no llegamos a pensar eso. Hacemos festivales, talleres, digo, ¿no? Pero bueno, queda muy en el campo propio, ¿sí? Nos cuesta mucho esa pata,
Y en ese sentido los y las invito a que si tienen ganas, se sumen, digamos, a este trabajo bueno, que es un trabajo muy, muy complejo, digamos, ¿no? Te interrumpo un chiquito, Sí, Sebastián, obvio. porque retomo lo que Juan Ignacio también preguntaba en relación al PICU, al programa de la facultad, y en esto que vos venís diciendo, ¿no? Esto de, bueno, la necesidad de trabajar con otros y con otras disciplinas, ¿no? Y ustedes desde la comunicación, digo, comunicando a la comunidad, ¿no? Al de la panadería, tomando el ejemplo que trae Sebastián, que estas personas son usuarias de estas nuevas casas, y que nos, digo, poder transmitir ahí, y también, digo, conocer desde la propia disciplina, como cuando somos profes, o como desde la psicología en mi caso, bueno, cuáles son los límites de nuestra disciplina. Y vos nos preguntabas, Juan Ignacio, bueno, cómo trabajar con y sí, desde el PICU, cuando trabajamos digo, con otras áreas como la Secretaría de Género, bueno, está la abogada que, ¿no? Conoce de leyes y ¿Perdimos a Inés? cuando La perdimos, recibimos, ahí volvió, ¿sí? ahí volvió. Uy, Sí, sí, ¿no se sí, ya se escuchaba? corta. Hasta Un la abogada de chiquitito, leyes, llegaste a la abogada de abogada. leyes. Bueno, ¿no? Digo, cuando trabajamos con abogadas que son las que saben de leyes y asesoran a la compañera, o en el PICU hemos trabajado con cuestiones puntuales donde, cuando en su momento disponíamos de una trabajadora social, la compañera o el compañero que ¿no? Llegaba sin comer a la facultad y no lo sabíamos, se iba del aula y en realidad se iba porque tenía mucha hambre y no podía, ¿no? Y después pudimos saber de eso y sí vimos, ¿no? que pueda acceder a una beca en el comedor de la universidad, que no lo conocía, y tuvimos el asesoramiento de la profesional en ese caso, que podía ayudar con el centro de estudiantes, bueno, las distintas, ¿no? Organizaciones de la facultad. Pero digo, en eso también es no solos ni solas, porque no sabemos de todo, ¿no? Y estos conversatorios o el encuentro con otros profesionales en la intervención puntual es lo que nos va permitiendo seguir aprendiendo y seguir pensando nuevas estrategias, y escucharlo a Sebastián refuerza, ¿no? Lo que sabemos o no en relación a la nueva ley de salud mental y cómo ahí podemos, de acuerdo, ¿no? ir interviniendo, y escuchando a la Karina, vamos sabiendo el INADI, más allá de que el nombre nos suena, bueno, de qué se ocupa y qué pasa si estamos en un aula dando clases y hay una situación de discriminación de la directora hacia ese niño, niñe, ¿no? Bueno, me parece que de esto se trata, ¿no? El conotres desde la intervención. ¿Puedo decir Sí, algo? Yo sí, se me obvio. ocurría como un aporte que quizás esta idea del cambio de paradigma es desde todos los actores, ¿no? Como que no alcanza o con una campaña, una comunicación, o con pensar desde, no, bueno, crear este lugar donde estos usuarios ahora van a habitar, sino preparar esa comunidad, o preparar el AM para que alojen, o en el caso que traía la compañera, lo que decía Cecilia del aula, bueno, ante ese emergente, ¿qué hacer? Bueno, no caer en un dilema ético, ¿qué hace? ¿Lo dejo, me suicido, se suicida, nos matamos? O sea, no caer en ese dilema, en esas trampas, sino quizás, bueno, el cambio de paradigma también es pensarlo en cada uno desde su posición. Bueno, desde la profesora que escucha ese dilema, bueno, ¿por qué a un alumno se le ocurre plantear ese dilema en el aula? ¿Algún emergente, de algún lado salió esa pregunta y no otra? ¿Por qué cómo terminamos hablando de suicidio? Bueno, quizás hay algo puntual ahí que recoger, digamos, no tanto para definir qué hace alguien si la pareja se quiere suicidar, sino para ver puntualmente cómo desde ese lugar puntual, desde esa línea, ¿no? Quizás alguien que le diga a la persona de la panadería, bueno, no pasa nada, son estos usuarios, ellos hace 23 años que no van a una panadería, entonces nada más expulsivo que una persona que crea que vos lo vas a robar. Bueno, por supuesto no se pueden prever todas las situaciones, pero es ir preparando, ¿no? Y eso, me Sí. imagino que un comunicador ahí, no sé cómo lo podrían hacer, pero un No, comunicador estaría bueno.
eso con la panadería se hizo, pero es con la panadería, con el almacén, con el de la esquina, con el, digo, y lo mismo como vos decís, Analía, al interior del Estado, no es que en el Estado estamos todos bajo este paradigma y afuera, digamos, y la comunidad, bueno, tenemos profesionales de la salud mental, digamos, con una fuerte impronta, digamos, discriminadora, de estigma, digo, dentro de las escuelas hay maestros, digo, me parece que es complejo. A mí, digamos, como director de prevención y promoción, yo cada vez me encuentro más con la necesidad de tener un programa más específico para poder comunicarle a la comunidad esto, digamos. Es una pata que nos falta dentro de la reforma que estamos haciendo. Yo lo noto con mucha necesidad y la verdad que yo no estoy formado en eso. Yo tengo un equipo de comunicación que me traduce todo lo que propongo, porque si no sería le tiraría a la comunidad ladrillos, pero por suerte, digo, pero bueno, tenemos que dar una campaña fuerte, linda, lo mismo con los consumos, por ejemplo, ¿no? Digamos, el paradigma, el viejo paradigma prohibitivo, ¿no? Digamos, sobre los consumos problemáticos, no dio resultado. Primero hay que reconocerlo, y segundo, bueno, ¿cómo hacemos una campaña de comunicación alrededor de un consumo responsable de un paradigma de reducción de riesgo y daño, ¿no? A mí la campaña que vamos a sacar este verano, se las anuncio porque la acabo de cerrar, es con sumo cuidado. Pero hasta ahí llegué, mi imaginación llegó hasta ahí. Está bueno igual. Pienso ahí Mañana, también. quiero pasar un chivo que me acordé, perdón. Dale. Mañana, de 10 a 16, en Plaza San Martín, va a haber un evento en relación al Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Y bueno, van a haber un montón de organismos de la comunidad que van a estar capacitando, charlando, asesorando. Nosotros también vamos a tener un stand ahí. Así que se pueden darse una vuelta, también está bueno. Digamos, el VIH es algo que ha crecido un montón en este último tiempo y bueno, me parece que darnos un lugar para ir a aprender un poco está bueno. La discriminación por causas de VIH es altísima, en espacios laborales sobre todo, en espacios de salud en segundo lugar. Así que me parece que está bueno para aprovechar. No se la pierdan. Buenísimo. Y después otra cosita, sí, perdón, respecto a la comunicación que decían hoy, me parece también importante, quizás no tenemos, no sé, un trabajo hecho de relevamiento, quizás sí, no sé, pero hay muchos comunicadores que estamos haciendo esto de ocupar espacios de intersección, ¿no? Disciplinar. Y bueno, yo creo que tenemos que mirarnos, validar nuestra disciplina en ese sentido, que es transdisciplinar justamente, entonces nos permite dialogar con un montón de otras formaciones, y tenemos una mirada súper específica y súper que puede mirar esta complejidad, ¿no? Como decía hoy yo, del poder, de la subalterno, de la hegemonía, que está detrás de todo, ¿no? Y tenemos esa herramienta que realmente, si la ponderamos y nos la apropiamos, nos permite tener una mirada muy, muy amplia y poder ver la complejidad de un montón de cuestiones. Ahí en el INADI yo trabajo con abogadas, trabajo con trabajadoras sociales, y bueno, no pueden creer, digamos, ¿no? Como, porque nos ven periodistas, no nos ven otra cosa, entonces no pueden creer la flexibilidad, digamos, ¿no? Con la que abordamos un tema de discriminación por HIV, un tema de discriminación por género, un tema de discriminación por salud mental. Y bueno, creo que todo esto tiene que ver con nuestra formación y con nuestra formación en relación a esto, ¿no? A un posicionamiento de comunicación y cultura, comunicación, cultura, educación, que nos permite ver estos procesos, todas las barras, que nos permiten ver estos procesos de forma así, ¿no? Atravesada. Tal cual, y en eso me parece que también hay una cuestión ahí que es como la que ocurre en casi todos los ámbitos, que es que todo esto que está contando Sebastián, digo, que está encarando
un espacio del Estado, tiene que ver con tratar de posicionar una perspectiva crítica, digamos, ¿no? Y digo, en un mundo en el que el sentido único sigue siendo como el sentido común, es toda una pelea eso, cultural, ¿no? De transformación del sentido que a veces nos pasa también, y digo, lo pienso también en términos hasta de lo que nos pasa muchas veces en lo educativo, o en la comunicación más clásica, porque digo, por ejemplo, en términos educativos, ¿no? Siempre tratamos de transformar la perspectiva de comunicación en educación con docentes, pero a veces nos olvidamos que también tenemos que trabajarlo con los padres, con el portero, digo, porque ella también educa muy fuerte, digo, a veces, digo, eso también lo hemos visto un montón en las escuelas, ¿no? Que a veces, no sé, hemos visto en el comedor una portera o un portero castigando a un pibe porque se porta mal, quitándole comida o mezquinándole un poco de la ración. Digo, ese tipo de cosas también son parte de la educación o de la comunicación, ¿no? Esos gestos a veces interpelan más fuerte que digo, lo que después hace un profesional, ¿no? O una profesional. Y entonces me parece que está bueno porque digo, la enormidad del desafío que provoca todo esto, digo, pensar cómo transformamos la idea de la salud mental a nivel global. Digo, habría que poner una especie de bomba que transforme todo eso, así como a nivel nuclear, no sé cómo hacerlo, ¿no? Es como súper complejo, pero bueno, digo, me parece súper interesante lo que estamos charlando en ese sentido, como para seguir pensando que a todos nos toca un poco, digo, aunque no trabajemos aunque nos parezca que no trabajamos en ningún sentido de la salud mental en este caso, ¿no? Me parece que está buenísimo todo esto que estamos charlando. Marisol había levantado la mano más Sí, temprano y eso, después la bajó, Marisol. Sí, no acá sé Sí, estoy. si No, se sí, 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 arrepintió. no, pobre, igual, no la, no ¿qué la- tal? no la dejamos hablar. Dale, dale, Buenas tardes. Marisol. No, igual no era una consulta, era más que nada un agradecimiento porque, bueno, siendo comunicadora, siendo profe, como estamos acá, nos ha pasado muchas veces estar con inquietudes, o estar en situaciones que no sabes cómo responder o no sabes cómo salir. Y me parece que estos espacios donde uno conoce o donde uno se llena de herramientas, de las actividades que hay, de las actividades que hay accesibles, porque también pensaba en los espacios donde la educación está más compleja o donde, no sé, digamos, en los espacios no formales, como llamamos nosotros, donde, porque por ahí uno puede decir, bueno, entra a una página y navegar, bueno, en esos espacios por ahí no está eso. Entonces, escuchar todas las alternativas y esto de pensarnos en esta red. Creo que como comunicadores docentes tenemos que crear una red y como tener estas charlas donde, bueno, Sebastián nos cuente todo lo que se hace, Inés con el PICU o Karina, creo que es por donde va la salida. Por eso digo, no era una consulta, era más que nada un agradecimiento para pensarlo desde así, desde la accesibilidad a esos lugares que a veces cuesta llegar desde el lado de la docencia y donde muchas veces sentimos que, o al revés, no nos tenemos que sentir solos o solas porque sabemos que hay un Estado presente, sabemos que hay organismos y hay lugares donde hay gente que está a disposición y con las ganas de hacer. Está buenísimo, Marisol, y Sí. también las organizaciones, digo, pues también hoy pensaba también en términos de lo que decía Karina, vos que trabajás en Fines, bueno, INE también, trabajan en Fines también, hacen cosas, digo, como esos espacios donde el Estado se ha ido como ampliando, ¿no? Va como abriendo ahí sus retículas, pero sin embargo todavía faltan cosas, digo, no sé, por ejemplo, pienso ahora bueno, incluso eso, los equipos de orientación que no están en todas las escuelas del sistema, tampoco, ¿no? Pero menos entonces en los fines, digo, ¿no? Muchas veces. Y cómo también todos esos espacios son tan necesarios ahí, digo, ¿no? Para seguir pensando, digo, le estamos dando cada vez más trabajo a Sebastián también. Pero digo, está No, bueno es un pero lujo, digo, por esto, para pensar esto, ¿no? En todo este sentido. no, dos o tres cositas. Primero, sigo la onda de Karina y paso un chivo raro, que es la ley de salud mental es de esas leyes que se pueden leer en la playa, tomando un algo, es muy accesible y en general las leyes accesibles suelen ser buenas leyes, digamos, por lo menos en mi opinión. Yo agregaría una cosita más, que tiene que ver con el ámbito educativo. A mí me gusta mucho esta idea que es relativamente nueva, ¿no? De protagonismo juvenil. Nosotros podemos realmente cambiar un poco el paradigma, sobre todo en comunicación, digamos, si nos acercamos a los pibes y los aprendemos a escuchar. ¿Sí? La escuela nació para formar ciudadanos adultos, ¿sí?
y futuros trabajadores en las fábricas. Así nace la escuela, lo sabemos, ¿no? Digamos, y bueno, hoy no estamos más en esa sociedad. Y bueno, y me parece que hay algo que tenemos que aprender a escuchar a los pibes, que no tenemos ese ejercicio, tenemos una mirada adultocéntrica, que tenemos que de algún modo comenzar a cuestionar. Y no resulta fácil acercarse a los pibes con esa forma de escucharlos, digamos. No es una tarea sencilla. Tienen un montón de modalidades de cuidado propias que hay que escuchar y atender. Por ejemplo, el otro día me contaban una, Karina, que tiene que ver un poco con esto, de cómo iban a las fiestas y armaban un chat las pibas para situaciones de violencia de género, para la fiesta. Entonces iban 8 y decían, bueno, ¿no? Bueno, si alguna está en una situación, ¿no? Como compleja en ese punto, bueno, ¿no? Y wow, ¿no? Digamos, wow, porque después lo suponemos como, digamos, como que no tienen ese recurso. Y la verdad que, y así uno puede seguir, ¿no? Nos pasó otra cosa. En la temática del suicidio, perdón, insisto con esto, pero la temática del suicidio, en la provincia de Buenos Aires medimos como intentos de suicidio los que son conductas autolesivas. ¿Sí? Y no son intentos de suicidio, son conductas autolesivas, que en los jóvenes esto está muy presente como presentación del sufrimiento. ¿Sí? No es en la provincia, es en todo el país y te diría en muchos países. Se mide así. No hay conductas autolesivas, hay intentos de suicidio. Entonces, la cantidad de intentos de suicidio, ¿sí? Pero no le damos lugar a la problemática de las conductas autolesivas en los pibes y las pibas, que es un problema enorme, ¿sí? No hay una política pública que pueda abordar eso porque no está como tema, ¿se entiende? Está informalmente, ¿sí? Taller con los pibes y las pibas. Presentación de 2 compañeras que, preocupados por otras 2 compañeras que se cortaban, que tenían conductas autolesivas. Les pregunta si es le pregunta el coordinador si creen que no, claridad absoluta, no se quiere matar, es una conducta autolesiva, no tiene que matarse, no soporta la angustia, se corta. ¿Sí? Digamos, los pibes vienen con algunas claridades, ¿sí? Que los adultos nos cuesta un poco. Me parece que hay que aprender a escucharlos. Y bueno, y es una apuesta compleja, pero me parece que hay que hacerlo. Yo les estoy anotando ahí, que ahora ya termino, porque no me quiero olvidar que unos números con los que ustedes pueden contar y que están recontra mano es obviamente 144, que no es para denuncias, ustedes pueden pedir asesoramiento, orientación, ante una situación como la que contaba Cecilia, tranquilamente podés llamar al 144 y pedir orientación y pedir asesoramiento para ver cómo intervenir, ¿sí? Bueno, para un montón de cosas. De hecho, también sabemos que en el Ministerio de Mujeres funciona un espacio para masculinidades, ¿sí? Que también da asistencia a varones. Y por otro lado, estaba pensando en el 137, que es un número que tiene que ver con la violencia familiar y se denuncian situaciones de abusos. Muchos docentes no saben qué hacer frente a situaciones de abuso sexual, por ejemplo. El 137 orienta en relación a cómo intervenir en ese sentido. Así que son números que tenemos que llamar, que están a disposición, que hay un montón de gente para escucharnos y para orientarnos y deberían estar en nuestra agenda del teléfono para situaciones como las que decimos transitar. Totalmente. Sí. Bueno, ahora sí creo que vamos a ir cerrando, no sé qué les parece, porque nos extendimos ya 1 hora más de lo previsto.
igual nada, porque nos quisimos quedar, ¿no? También está buenísimo eso. Gracias Sebastián, gracias Inés, gracias Karina, pero también gracias Juan Ignacio, Lorena, Lucrecia, Laura, Marisol, María Eva, Cecilia, Victoria, que se quedaron hasta el final. Hubieron otros tantos que estuvieron más temprano y se fueron de poquito retirando. De verdad, Sí, muchas gracias, porque Victoria, creo que... Sí, perdón, sí. perdón, no, que Victoria saludaba en el chat. Victoria es colega mía y de Sebastián, Ah, es psicóloga, y ella está en salud de universidad, y con Victoria laburamos y mucho porque me ayuda mucho en lo que son las derivaciones cuando necesitamos un acompañamiento psicológico para alguna estudiante o alguna estudianta de la Facu que no tiene obra social, y ella está en el equipo de allá, y también me ayuda con lo que es asesoramiento, donde en pandemia una estudianta sin obra social poder ser atendida por odontología, y Victoria me pasa el teléfono. O sea, digo, esto de las redes, ¿no? De vuelta, no sabemos todo y tenemos datos que no conocemos o teléfonos, pero sí sabemos, en general vamos sabiendo a quién preguntarle, ¿no? Y armamos nuestras redes informales y nos pasamos los WhatsApp y nos pasamos los contactos. Bueno, Victoria de Ortúzar es una colega amiga de hace años que, bueno, agradezco que esté acá, y sí, hacer red, tal cual. muchísimas gracias, porque Eso, tal así cual. que, Y sí. además porque es parte también de lo que estamos produciendo desde la universidad pública que queremos hacer, ¿no? De la universidad Sí, popular, digamos, ¿no? sí, Que no es descontar que los que vienen a la universidad son sujetos que tienen todo resuelto, sino que claro. estamos buscando justamente que lleguen todos aquellos, incluso eso, los que están a media hora geográficamente a media hora de la Sí, universidad, pero sin embargo no sí. pueden llegar por un montón de situaciones. Y en todo eso me parece que también, bueno, venimos trabajando hace mucho y está bueno que sigamos haciendo todo eso que hace falta para que estudiar Sí, no implique sea un solamente, derecho digo, realmente. tal cual, que no sea solamente Sí, sentarse a estudiar, sino poder tener resuelta toda la claro. estructura que Sí, para sostiene poder la seguir. posibilidad de sentarse a estudiar. Sí, sí, Y sí. entonces, bueno, eso también es parte, y creo que por eso también estamos haciendo esto que estamos haciendo, ¿no? Así que, bueno, una vez más, muchísimas gracias y ojalá podamos volver a encontrarnos a charlar nuevamente, tal como lo hicimos hoy, que estuvo buenísimo. Gracias de nuevo, Sí, sí, Sebastián. seguramente. Gracias. Gracias, Inés. Gracias, Gracias, Karina. Y gracias gracias, a Bueno, todos. gracias. gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta Gracias la a todos. próxima. Gracias. Saludos. Cariños, un beso grande. Adiós. Gracias. Hasta luego.